A principis del segle XIX, el concepte nació i nacionalisme surt amb força a les societats europees hereves de les idees de la Il·lustració. A Espanya, des de la Constitució del 1812, ja es parla de la nació soberana. No sent. Comença. Altra vegada. A principis del XIX, el concepte nació i nacionalisme surt amb força a les societats europees hereves de les idees de la Il·lustració. A Espanya, des de la Constitució del 1812, ja es parla de la nació soberana. Ja no es parla de súbdits, ara seran ciutadans. Però és a partir del moviment romàntic, a mitjan segle, quan aquests conceptes prenen una força que ja mai es deturarà. A Espanya, els moviments nacionalistes de finals de segle forçaran canvis en la vida política. I no parlo sols dels moviments nacionalistes que tots coneixem. El nacionalisme espanyol, conreat per una dreta centralista des de mitjans del segle i que amb l'ajut dels militars africanistes imposen un nacionalisme ofegador dels altres nacionalismes anomenats també perifèrics. El que produirà que aquesta idea de nació-estat centralitzat com a element de cohesió social siga i permaneixi dèbil. I per contra, induirà als altres nacionalismes a que es consoliden definitivament amb l'arribada, sobretot, de la democràcia. Així, per a parlar dels nacionalismes, del seu poder i de l'estat espanyol, tenim avui ací a les Rutes de la Xara, jo crec que una de les persones que més ens pot dir del tema que anem a tractar avui, dels nacionalismes i de l'estat espanyol, Jaime Pastor. La veritat és que quan busques el seu currículum, la seva figura, el seu perfil en internet, deixen centenars d'articles sempre al voltant del tema, d'un tema polític actual. Ell, Jaime Pastor Verdú, és professor de Ciència Política en la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Nacional a Distància. Va néixer a València, és valencià, i ha sigut al llarg de la seva intensa vida una persona compromesa amb el canvi social i polític, i en diferents opcions, havent d'exiliar-se a França a les acaballes dels sagnants del franquisme. A París s'integra en el que seria la Lliga Comunista Revolucionària, tornant després d'uns anys, concretament en 1973, a Espanya, on ajuda a reorganitzar la Lliga Comunista Revolucionària. Després de la fusió d'aquest partit en el moviment comunista, és elegit membre del comitè del nou partit Izquierda Alternativa, que s'integraria en Izquierda Unida. Abandona aquesta coalició en 2008 i continua el seu camí polític impulsant la creació com a partit de Podemos. Però, a més, Jaime és autor de nombrosos llibres, ja vos he dit, El Estado, en 1977, Guerra, Paz y Sistema de Estados, 1990, el año 1968 1997, que son los movimientos antiglobalización, los nacionalismos, el Estado espanyol i la izquierda, i Catalunya quiere decidir, que és l'últim llibre que ha publicat. Ha publicat també nombrosíssims, com vos havia dit abans, articles en diferents revistes i ha sigut coordinador i coautor d'obres col·lectives sobre temes relacionats amb les ideologies polítiques i els moviments socials, els nacionalismes i la geopolítica crítica. Des de març del 2014 és editor de la revista Viento Sur, que és bimensual i forma part del Consell de Redacció de la revista Geopolíticas, revista d'estudios sobre espacio y poder, de la Universitat Complutense de Madrid. I a més és membre de l'Observatori del Conflicte Social de la Universitat de Barcelona. Per tant, jo no vaig estendre més, crec que les meves paraules ja són més que suficients i li dono la paraula al professor Jaime Pastor, que crec que ens endinsarà i ens donarà cert contingut al problema o a les qüestions que anem a tractar avui. Moltes gràcies per haver vingut i recordeu el que vos he dit abans. Moltes gràcies. Gràcies a Eladi per la presentació, gràcies també per haver sigut invitat a estar aquí, així, en Ciutat de Valldigna, que no havia estat mai, però espero demà haver-lo de dia, i content de poder escoltar també després en el debat interessat en les vostres opinions. El tema és complicat i complex,
jo vaig néixer a València, sí, però als 17 anys me'n vaig anar a Madrid a estudiar i després a París i vaig tornar a Madrid. No parlo molt bé el valencià, no? Però m'agrada i m'agradaria fer tota la xarra en valencià, però per anar més ràpid, no? Vaig a parlar en castellà, ¿no? Però en tot cas, en el debat després podem parlar en valencià com vulgueu. Bien, bueno, hablar de este tema, pues ya digo, antes de aterrizar, digamos, en lo que pueda interesar más, en función de la actualidad y de lo que está pasando ahora en Cataluña, yo creo que es importante recordar algunos, el contexto histórico, que algo ha apuntado ya el ADI, ¿no? Y algunos conceptos que manejamos sobre estas materias, ¿no? De los nacionalismos, las naciones, la autodeterminación, ¿no? Entonces, claro, precisamente, bueno, en el libro, que no he podido traer ejemplares porque no es que se hicieran grandes tiradas, pero se agotó, ¿no? En el libro, uno de los libros que ha señalado, ¿no? Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, pues trato de hacer un recordatorio de esos conceptos, ¿no? Entonces, precisamente, sí, yo creo que hay que recordar primero que la idea de nación, precisamente, surge en la edad moderna, aunque podamos remontarnos en el pasado y todos los nacionalismos se remontan, ¿no? En la edad moderna y contemporánea, y un punto de inflexión claro es el finales del XIX, con la Revolución Francesa y con todo ese movimiento romántico que se da sobre todo en Alemania y que se da en Europa en general, ¿no? Y que tiene en 1848 un punto de inflexión importante, ¿no? Pero cuando aparece el concepto es prácticamente en 1798, ¿no? Y yo cito en el libro precisamente cómo lo entiende un conservador, ¿no? Y dice, los nacionalismos son aquellos movimientos que se plantean derrocar gobiernos legítimos cuyo derecho a ejercer la autoridad se basaba en la voluntad divina o en derechos heredados, ¿no? Es decir, realmente el nacionalismo aparece como una nueva religión política, pero en el sentido positivo de la palabra, el religar, ¿no? De un nuevo vínculo social, político que se va generando en la gente en la lucha contra los estados absolutistas, ¿no? Contra precisamente las legitimidades de origen divino o de origen tradicional que pesaban entonces en el mundo, ¿no? Y frente a eso pues va emergiendo la idea de nación, nación-pueblo. En la Revolución Francesa en realidad hay conceptos diversos en función también de las distintas corrientes que surgen en ese movimiento, ¿no? Hay una idea rusoniana de la nación como la voluntad general, ¿no? Hay una idea que luego va a ser fundamentalmente heredada de Immanuel Kant, ¿no? Que Immanuel Kant hablaba precisamente de ese atrévete a saber de la Ilustración, pero también hablaba de la autonomía del individuo. Entonces lo que hay es la traslación de esa aspiración a la autonomía del individuo frente a la heteronomía, frente a la dependencia de otros, ¿no? Que se traslada al plano colectivo. Y lo que se plantea es esa voluntad, de alguna manera, de emancipación, de lucha contra los privilegios, de una comunidad de información, en el marco, no olvidemos, del desarrollo del capitalismo y de la conformación de un sistema de estados, ¿no? Un sistema de estados jerárquico, ¿no? Y lo que vemos es, de alguna manera, en 1848 y luego posteriormente hasta nuestros días, un proceso de conformación de distintas comunidades nacionales, muchas veces creadas desde arriba por los propios estados y otras veces desde abajo, ¿no? Es decir, lo que hay es, de alguna manera, una pluralidad etnocultural por todas partes, pero que es canalizada por distintas vías a través de esa lucha contra los estados absolutistas y de la conformación de un nuevo sujeto colectivo, que es esa nación, que lucha contra los privilegios de la aristocracia, contra la monarquía, ¿no? Contra los poderes de la monarquía y busca autoafirmarse como soberano, ¿no? Las ideas de soberanía nacional van apareciendo precisamente
a lo largo del siglo XIX y en términos contradictorios, porque la misma voluntad expansionista de Napoleón contribuye a la generación de otras identidades nacionales alternativas frente a la propia francesa, como pasa aquí en España con la Guerra de la Independencia, ¿no? Y como pasa en Alemania. Es decir, si hablamos de construcción de Estados-nación, el conflicto entre Alemania y Francia es un ejemplo clásico, ¿no? Con Alsacia y Lorena como casos simbólicos de competencias por las fronteras, ¿no? Para delimitación de los territorios de donde se integran en Alemania, en Francia, ¿no? Y eso lo vemos prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es reconocer que los nacionalismos no son un invento en el sentido literal, porque a veces, vamos, yo no comparto tanto la definición de Hobsbawm en ese sentido, sino más bien la de Benedict Anderson, ¿no? Que viene a decir, los nacionalismos son los que realmente contribuyen a generar comunidades nacionales imaginadas, pero imaginadas en el buen sentido, es decir, que se crean una imagen de sí mismas como colectivo, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora bien, el problema es que evidentemente no todos los nacionalismos conducen a la formación de estados nacionales, ¿no? Hay esa pugna entre distintos nacionalismos, ¿no? Obviamente hay nacionalismos ganadores y nacionalismos perdedores, ¿no? Entonces, claro, los nacionalismos ganadores son aquellos que realmente consiguen llegar a un proceso bien de asimilación, bien de integración de las diversidades etnoculturales que existen dentro de sus territorios, ¿no? Si dentro, vamos, yo me muevo entre lo académico y lo político, diríamos, ¿no? Entonces, en este sentido, dentro de los enfoques de los nacionalismos, pues claro, siempre insistimos en que los nacionalismos son un fenómeno moderno, pero obviamente el que triunfen unos y otros también depende de su historia particular. Es decir, todo nacionalismo es selectivo a la hora de contar la historia de la nación respectiva, ¿no? Pero obviamente, si tiene un sustrato etnocultural, si tiene una lengua, si tiene unos elementos diferenciales de aquellos con los que está, de los vecinos, vecinas, ¿no? Pues lógicamente tiene más posibilidades de llegar a ser nación que quien no lo tiene, ¿no? Por eso siempre decimos, vamos, yo me voy entre lo que se conoce como un enfoque etnosimbolista, ¿no? Y un enfoque constructivista, es decir, no todos los nacionalismos triunfan, pero sí ayuda esa historia, digamos, esa historia previa al siglo, a la edad contemporánea, diríamos, ¿no? Sí ayuda, por supuesto, el que haya habido un desarrollo económico importante en el ámbito territorial respectivo, sí ayuda al tener una lengua propia, unos signos de identidad culturales diferenciales, ¿no? Unas victorias o unas derrotas, obviamente, frente a los vecinos, ¿no? Es decir, claro, luego hablaremos de Cataluña, pero evidentemente en 1740 o 1714 no existía la nación catalana, pero sí hay una memoria posible de aquellos acontecimientos como acontecimientos conflictivos que acabaron con derrotas y con la pérdida de una serie de derechos, de fueros, de elementos que formaban parte de la idiosincrasia particular de esa comunidad, ¿no? Entre 1740 y 1748, bien, hubo un conflicto, ya digo, que no se puede entender en términos nacionales, pero que luego ayuda a entender cómo en esos momentos hubo un retroceso en su proceso de construcción de una identidad propia, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas definiciones de nación, ¿no? En el libro, ya digo, yo me apoyo en una que dice, la de Benedict Anderson, que nación sería una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, ¿no? Y eso obviamente es muy discutible en cada caso, ¿no? Solo aparecen, claro, con los que tienen derecho a decir que sus casos no son controvertibles, aquellos nacionalismos que han logrado conformarse como estados, ¿no? Ahora bien, el problema es que a lo mejor esos nacionalismos que han llegado a formar
estados nacionales no han reconocido toda la diversidad etnocultural que existe dentro de sus fronteras, ¿no? Entonces, si no lo han reconocido, más pronto o más tarde existirá un sentimiento de agravio, pasará a primer plano, que si hay una élite cultural, una élite política capaz de canalizar esos sentimientos de agravio, y si hay coyunturas históricas que permiten transformarlos en movimientos políticos, pues obviamente habrá un desafío a esa identidad nacional dominante dentro de ese Estado. Otra cosa importante, no podemos hablar de los nacionalismos en general, es decir, hay distintos tipos de nacionalismos. Hay nacionalismos xenófobos, hay nacionalismos de izquierda, hay nacionalismos de derecha, hay nacionalismos de la nación dominante, hay nacionalismos de la nación dominada, ¿no? Es decir, siempre decimos, en el caso español, yo que vivo en Madrid, pues estoy acostumbrado a escuchar que solo son nacionalistas los catalanes o los vascos y demás. No, es que los españoles también, hay muchos nacionalistas entre los españoles, ¿no? Es decir, que no tenemos que olvidar que hay distintos tipos de nacionalismos y si hablamos del siglo XX, pues uno de los nacionalismos desde el punto de vista más peligrosos ha sido el estadounidense, ¿no? Porque precisamente tenía digamos, era lo que algunos llamamos un localismo global, ¿no? Es decir, consideraba que su seguridad estaba amenazada en cualquier parte donde un ciudadano o ciudadana norteamericano fuera amenazado, ¿no? Lo cual le daba derecho a intervenir en cualquier parte del mundo, ¿no? Bien, entonces otra cosa importante es, claro, otros conceptos, el concepto de autodeterminación, ¿no? Es decir, autodeterminación pues es un concepto también relativamente viejo, en realidad emerge fundamentalmente en 1848. Las revoluciones de 1848 son claves porque ahí es donde aparece el principio de las nacionalidades, ¿no? Lo que decía ahí antes, la traslación de esa idea de autonomía individual a la autonomía colectiva, precisamente frente a las primeras grandes naciones que se van formando entonces, ¿no? Es decir, son checos, son eslavos, son pueblos que se ven coaccionados a integrarse en grandes estados, ¿no? Por lo tanto, a partir de entonces aparece esa idea del derecho de autodeterminación para aquellas minorías nacionales que también se sienten incómodas, no se sienten reconocidas en su identidad dentro de esos grandes estados, ¿no? Y por lo tanto el derecho a autodeterminación, pues claro, pues aparece, ya digo, en 1848, pasa al primer plano, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando caen los grandes imperios, cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Otomano, cuyo coste todavía estamos viendo por los acuerdos que se dan Sykes-Picot entonces, ¿no? Y cae el Imperio zarista ruso, ¿no? Y en ese contexto hay una coincidencia, además, entre Wilson, el presidente estadounidense, y Lenin, ¿no? El nuevo dirigente ruso, ¿no? Ambos hablan del principio de autogobierno, autodeterminación, con intereses distintos. Es decir, no olvidemos que, claro, Estados Unidos había conquistado su independencia frente a Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que junto con la Revolución Francesa era un referente histórico de independencia frente a los grandes estados, ¿no? Y aparece esa defensa del derecho a la autodeterminación después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero claro, en un contexto en el que hay el sentimiento de agravio también, en ese sentido que se da en Alemania por la derrota del Tratado de Versalles, lo que se produce es un ascenso del nacionalismo alemán, que acaba siendo, como sabéis, ¿no? Pues hegemonizado por Hitler, ¿no? Y es un nacionalismo expansionista que va, obviamente, tratando de ocupar nuevos terrenos, nuevos territorios, ¿no? Y por lo tanto, en ese contexto, pues claro, realmente lo que hay es el reconocimiento del derecho a autodeterminación, en el caso de la nueva URSS, ¿no? Pero también con problemas y conflictos, ¿no? Porque la Constitución rusa está reconocido, pero luego también está Georgia, ¿no? Y está lo que significa el estalinismo, que supone un paso atrás radical desde mi punto de vista respecto a lo que fueron
las esperanzas generadas por la Revolución Rusa, ¿no? Pero bueno, para ir rápido en esta parte, ¿no? Yo creo que lo importante es, yo trato de explicarlo también en el libro, que no he traído ejemplares porque está agotado, o sea que no es que quiera hacer publicidad del libro, ¿no? Trato de, aunque hay cosas que se pueden encontrar en internet, mías y de otros autores sobre esto, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo importante es dejar claro que el derecho a la autodeterminación nació en Europa. Porque, claro, luego lo que ha ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial es que en la ONU se quiso reducir el derecho de autodeterminación a los pueblos colonizados, ¿no? Como diciendo, no, en las fronteras de los estados europeos, de los estados occidentales, son intocables, ¿no? Son intocables, pero en cambio sí, los pueblos colonizados pueden tener su derecho a la autodeterminación, que también les costó, evidentemente, con sus luchas, sus guerras, ¿no? No olvidemos, bueno, pues ahora en Francia pues se ha habido un gran atentado, pero en 1962 hubo una gran masacre también contra argelinos, ¿no? Y hubo esa guerra de Argelia, la de Vietnam, es decir, a pesar de que la ONU reconoció que ese derecho de autodeterminación para los pueblos colonizados, sin las luchas que se dieron, no se habrían conquistado, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que se quiso hacer olvidar que la realidad en muchos países en el norte del planeta, tal como está diseñado, porque sabéis que también los mapas se podían haber hecho de otra manera, ¿no? Y el norte podía estar en el sur, ¿no? Pero en fin, en todo caso, lo que se quería hacer olvidar es que también en el norte había habido una, digamos, una realidad plurinacional, cultural, ¿no? Bueno, que se había realmente incorporado en grandes estados, pero no en condiciones de igualdad, ¿no? Y claro, pues lo que hemos visto a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial, lo vimos antes incluso de la caída de la URSS, pues ha sido movimientos a partir de los años finales de los 60 incluso, ¿no? El 68 fue un primer empuje de un nuevo tipo de movimientos nacionalistas, digamos, populares, ¿no? En distintas partes del mundo en el norte, ¿no? Luego, en el 80, vimos el caso de Quebec, a partir de finales de los 80 sobre todo, el caso de Quebec en Canadá, evidentemente ligado a que Quebec es francófono y el resto de Canadá anglófono, ¿no? Pero eso está ligado a particularidades históricas distintas, ¿no? Y bueno, como en ese marco, pues ahí se planteó la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo quebequés, ¿no? Luego hemos tenido otros casos, ¿no? Como, claro, una vez cayó la Unión Soviética, pues ha habido todos esos procesos, unos violentos, otros pacíficos, ¿no? Es decir, no olvidemos, por ejemplo, la separación de Chequia y Eslovaquia, ¿no? Es decir, fue una separación pacífica, pactada entre los dos parlamentos, ¿no? Ni siquiera hubo referéndum, ¿no? Pero luego ha habido, obviamente, conflictos violentos, en fin, con las guerras que se han dado en la ex Yugoslavia, ¿no? Ha habido el caso de Kosovo, ha habido el caso de Montenegro, que también se dio con referéndum. Bueno, me he saltado otros, como Islandia, que la recordamos ahora con todos los temas de la crisis de la deuda, pues Islandia se separó de Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ha habido un referéndum reciente en Groenlandia, ¿no? Y bueno, hemos visto Escocia también cómo se ha planteado el reto, ¿no? Entonces, yo creo que ya es difícil cuestionar que el derecho de autodeterminación sea algo solo para los pueblos del sur, diríamos, ¿no? Bueno, también en el sur se ha visto desafiado, claro, en América Latina hemos visto los pueblos indígenas que han reivindicado también su derecho de autodeterminación. Lo que pasa es que, bueno, dada su composición, no era un derecho a autodeterminación ligado a una separación territorial, sino a que realmente el Estado reconociera la plurinacionalidad en términos de igualdad. Y hoy tenemos a Bolivia, que se define como Estado plurinacional, ni siquiera como república, porque claro, república para la memoria colectiva allí va asociada a los criollos, ¿no? A la independencia criolla, ¿no? En la cual no se reconocen los pueblos indígenas, ¿no?
Y bueno, evidentemente la visibilidad, el paso a la visibilidad de esos pueblos indígenas ha recordado que también allí, como en otras partes, bueno, estamos viendo el pueblo kurdo también, es decir, el problema es que si todavía en el norte y en Europa hubo cierto proceso, digamos, de conformación de estados nacionales con un papel progresivo de las burguesías y las élites respectivas, en el sur lo que hubo en muchas partes fue la traslación mecánica del modelo de Estado nacional homogeneizador, ignorando la diversidad étnico-cultural, incluso la porosidad de las fronteras. No había unas fronteras delimitadas entre unos y otros, ¿no? Y bueno, yo mencionaba antes los acuerdos Sykes-Picot durante la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos secretos, que los denunciaron los bolcheviques cuando tomaron el poder, porque lo que hicieron fue acabar con la diplomacia secreta, ¿no? Pues claro, fueron los que se repartieron, Gran Bretaña y Francia, la zona de Oriente Medio, ¿no? Es decir, el Líbano es un invento, igual que Kuwait, y claro, ahí el pueblo kurdo sufrió también esa división en distintos estados, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es recordar cómo, por un lado, el modelo de Estado nacional homogeneizador no ha servido para reconocer una igualdad entre las distintas identidades nacionales y culturales existentes, ni siquiera en el norte. Y por eso vemos que hoy vuelve al primer plano el debate del derecho a la autodeterminación en los viejos estados, ¿no? Quebec en Canadá, aunque Canadá no sea tan viejo como los europeos, Escocia en relación al Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, evidentemente hay casos particulares, claro, Bélgica no se puede decir que sean naciones, ¿no? Son más comunidades, ¿no? Lingüísticas distintas, pero evidentemente territorialmente diferenciadas, si dejamos aparte el caso de Bruselas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, de lo que se trata es de reconocer que si los estados de los que forman parte aquellos pueblos que si consideran pueblo, es decir, podemos no estar de acuerdo, podemos decir, no, Cataluña no es una nación, bueno, pero el problema es que estamos hablando de sentimientos de pertenencia, de sentimientos identitarios, ¿no? Entonces, independientemente de que uno opine lo contrario o no, si hay millones de personas que se consideran que son una nación, no hay, es decir, porque al final, en última instancia, lo que determina es el factor subjetivo. Es decir, de lo que se trata es, una vez de que se da ese movimiento que exige su reconocimiento como nación, pues tratar de comprender por qué. Y ahí es donde yo recuerdo la historia y los elementos culturales diferenciales que pueden explicar por qué ha llegado un momento que esa gente se considera nación, pero es muy importante verlo en relación con el otro. Es decir, no se puede entender un nacionalismo como el escocés sin la tensión con el Reino Unido y con la identidad inglesa, diríamos, ¿no? Con la falta de consolidación de una identidad británica por encima de la identidad escocesa. No se puede entender la cuestión catalana sin constatar el fracaso nacionalizador del nacionalismo español en unas partes del territorio del Estado español, ¿no? Ahí es donde, entonces, cuando hay conflictos, cuando no existe ni siquiera una opción federal, que es la que yo he defendido tradicionalmente y que por supuesto me parece la más lógica, ¿no? Porque no se trata de multiplicar los estados-nación, sino de realmente, en un contexto además de interdependencia económica global como la actual, lo ideal es llegar a procesos de federalización, de confederalización, de soberanías compartidas, ¿no? Pero el problema es que para hacerlas hace falta partir de un punto en común igualitario entre las partes, ¿no? Cuando hablamos de federalismo, que es otro concepto que quiero mencionar rápidamente, federalismo originalmente es fedus, es pacto entre iguales, ¿no? Y claro, luego se ha quedado bastante deformado desde mi punto de vista, porque claro, en general, cuando se habla de Alemania como modelo, el Estado federal alemán es un federalismo desde arriba, que además se impuso después de la Segunda Guerra Mundial por las potencias ocupantes, porque además tenían miedo de que renaciera un Estado fuerte alemán, ¿no? Pero ese no es
no es el modelo que defendía Francesc Pi y Margall, por ejemplo, en el caso español, ¿no? O el que defendía Proudhon dentro de la tradición anarquista, que son los primeros federalistas. Los primeros pensadores federalistas son Proudhon, Pi y Margall en nuestro caso, ¿no? Obviamente está el caso suizo. El caso suizo sí es en cierto modo un caso de confederación desde los cantones, ¿no? Que acaban siendo un Estado federal hoy actualmente, ¿no? Pero eso ha sido de alguna manera, Suiza es un ejemplo de cómo ha sido el gorrón de la geopolítica de las grandes potencias en Europa, ¿no? Bueno, lo están siendo ahora con el paraíso fiscal y demás, ¿no? Es decir, ha habido grandes competencias, conflictos entre grandes estados europeos, y Suiza, por su ubicación geopolítica, quedaba en medio, y bueno, con una parte alemana, con una parte francófona, ¿no? Otra italiana, y bueno, al final pues ha sido tolerado, diríamos, dentro de ese juego, ¿no? Pero yo digo, federalismo, por lo menos el federalismo que además se da en nuestra propia historia originalmente, es un federalismo que se propone desde abajo, incluso Pi y Margall lo planteaba del individuo a lo local, de lo local a lo regional y de lo regional a lo estatal, ¿no? En el caso de la tradición libertaria, pues claro, era un federalismo social, era un federalismo que buscaba realmente superar el modelo del Estado-Nación para llegar a una comunidad autogestionada, ¿no? Libertaria, en ese sentido, sin Estado, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que podemos discutir cómo se ejerce el derecho de autodeterminación, quién lo ejerce, qué condiciones, luego a lo mejor esto os interesa más en el debate y lo puedo dejar para entonces, ¿no? Pero hay suficiente debate ya en el ámbito incluso del derecho internacional, en el ámbito politológico, en el ámbito constitucional, para llegar a cierto consenso de que sí hay vías posibles de regular ese ejercicio, aunque las constituciones de los estados no reconozcan ese derecho. Porque por encima de las constituciones de los estados está ese derecho internacional y está la jurisprudencia. Y en ese sentido, bueno, pues hay la misma sentencia del Tribunal Internacional de la Haya sobre el caso de Kosovo, en el que, ante una reclamación de Serbia, viene a decir, bueno, es verdad que, como ya se decía en el caso canadiense, es verdad que legalmente no está reconocido en la Constitución, no se dice en el derecho internacional que el derecho a la secesión está permitido, pero tampoco se dice que está prohibido. Por lo tanto, depende de que se haga de la forma lo más democrática, lo más no violenta posible, ¿no? Y, a ser posible, con un pacto con el Estado del que se forma parte, ¿no? El problema en el caso de Kosovo y Serbia es que, claro, no hubo acuerdo entre Serbia y Kosovo, y al final se tuvo que hacer sin el acuerdo, pero estamos viendo ahora recientemente que hay un proceso de acercamiento. Bueno, esta parte yo no sé ya cuánto tiempo llevo, pero me voy a pasar ya a lo que pueda interesar más, ¿no? Es decir, el aterrizaje, ¿no? Es decir, en el caso del Estado español, pues claro, en el caso del Estado español tenemos un proceso que, bueno, yo supongo mucha gente conoceréis también, ¿no? Pero vamos, lo voy a describir a grandes pinceladas, ¿no? Es decir, podemos decir que, claro, Rajoy dice la nación más vieja, no, podemos decir que es uno de los estados más viejos de Europa, eso sí, ¿vale? Podemos decir, desde la unificación de Castilla y Aragón, ¿no? Bueno, pues se sientan las bases de un estado, ¿no? Se empiezan a sentar las bases de un Estado moderno a partir del siglo XIX, con lo que es también la conquista de América, ¿no? Y luego, claro, lo que será el Estado imperial, ¿no? El imperio austrohúngaro, ¿no? Y luego con los Borbones, ¿no? Pero podemos decir que sí, eso era un Estado, pero no una nación. Es decir, había un proceso de construcción de un Estado absolutista, monárquico, católico, con vocación imperial, como digo, ¿no? Que bueno, además no tenían que ver ni siquiera con, es decir, tenían intereses mucho más, lo que hacían era practicar una política matrimonial para expandir su imperio junto
a guerras por las conquistas de otros territorios, ¿no? Pero claro, el gran problema es que ese Estado, ese viejo, ese pionero, diríamos, Estado moderno español absolutista, real, porque en tiempo no se habla de nacional, se habla luego, y cuando se crean las primeras instituciones, bueno, la primera es la Inquisición, la Santa Inquisición, que precisamente no es ningún ejemplo de modernidad, ¿no? Pero en fin, luego pues van creándose otro tipo de instituciones, pero se llaman reales, no se llaman nacionales, ¿no? Es decir, está la Marcha Real, está la Real Academia, están instituciones que se van creando, pero no son nacionales. Entonces, el gran problema precisamente es que la historia de ese Estado absolutista es de un Estado que por querer ser imperio acabó no siendo una nación integradora de la diversidad existente dentro de nuestras fronteras, ¿no? Es decir, muy pronto fue perdiendo guerras, fue malgastando toda la riqueza que venía de América, con la plata y el oro, ¿no? Se fue endeudando, fue sufriendo bueno, tenemos hoy el problema de la deuda, pero vamos, comparado proporcionalmente con entonces, tuvo que ser, ¿y qué hacía? Buscaba hacer pagar a las poblaciones más impuestos. La guerra de los comuneros, la rebelión de los comuneros es en 1521 contra los impuestos que tratan de imponerles ya, ¿no? Y obviamente con el pueblo catalán pasará lo mismo, es decir, es un Estado absolutista que va fracasando en sus progresivos conflictos en el exterior, que tiene nuevos enemigos por todas partes. Evidentemente está Portugal, está Cataluña por otro lado, están los árabes, es decir, los moros, diríamos, que es el tradicional enemigo de España, ¿no? Están los turcos, ¿no? Hay los protestantes también, ¿no? Y bueno, no olvidemos que Holanda es la primera rebelión independentista, digamos, frente al Imperio Español, y claro, va perdiendo ese protagonismo expansionista, ¿no? En beneficio de otras grandes potencias ascendentes, para llegar prácticamente a 1808, en que, bueno, pues sufre una invasión napoleónica, ¿no? La guerra de independencia, claro, es muy compleja. Hay historiadores, ¿no? Como Álvarez Junco, que lo han estudiado bastante bien, entre otros, ¿no? Ronald Fraser, un historiador británico que ha estado residiendo en Valencia durante mucho tiempo, y casado con una historiadora también, ¿no? Que lo analiza, pero vamos, no podemos hablar de el llamar la guerra de independencia fue a posteriori, porque claro, en aquel tiempo fue una guerra muy compleja, era una guerra contra los franceses, que en aquel momento aparecían como los que traían el mensaje de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Que traían el mensaje, en cierto modo, de la Ilustración, aunque fuera ya bajo la versión expansionista napoleónica, ¿no? Los conservadores estaban en contra, ¿no? Pero también, evidentemente, había elementos populares en esa revuelta con las juntas locales, pero fue un patriotismo local, no fue un patriotismo nacional el que se dio entonces. Y la Constitución de 1812 tiene elementos liberales, pero también tiene elementos conservadores, ¿no? Se sigue considerando monárquica y católica, ¿no? Y además elimina los fueros, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? En 1814, ¿no? Reaparece en 1820 con la revuelta de Riego, con el trienio de entonces, ¿no? Y hay, en 1823, hay la invasión de los franceses, los 100.000 hijos de San Luis, apoyando a la monarquía conservadora, ¿no? Entonces, claro, luego hay otros periodos, en 1837, que hay un restablecimiento de la Constitución, hay ahí ya la tensión, que hay un historiador que lo cuenta muy bien esta parte, ¿no? Que es Juan Sisinio Pérez de Garzón, ¿no? Y que es cómo ahí se da la tensión entre la nación de los propietarios y el pueblo de los federales. Son dos ideas fuerza que ya van apareciendo entonces, ¿no? Es decir, una idea federalista popular que está empezando a manifestarse frente a una idea nacional burguesa de propietarios, ¿no? De los nuevos burgueses ascendentes, pero burgueses tan timoratos
que siempre están conciliando con la oligarquía caciquista. La oligarquía caciquista, que bueno, sigue siendo en el caso español, es un factor de contrarrevolucionario permanente, que se expresará claramente frente al sexenio revolucionario de 1868 a 1874, ¿no? Como sabéis, en 1873 hay la proclamación de la Primera República, ¿no? República que se proclama federal, ¿no? Bueno, antes tenemos la historia del Amadeo, ¿no? Es decir, cuando están buscando rey, ¿no? Y cogen al Amadeo, que cuando luego al poco tiempo ve el lío que hay, dice adiós muy buenas, ¿no? Y entonces se proclama la Primera República, una república federal que desgraciadamente queda abortada. La constitución de la Primera República es muy interesante en muchos sentidos, ¿no? Bueno, pues evidentemente con un golpe de Estado, ¿no? Con un golpe militar, ¿no? Que desgraciadamente es a partir de entonces cuando también el papel del ejército cambia, porque el ejército de alguna manera se había visto impregnado por esas milicias nacionales de la guerra mal llamada la independencia, ¿no? Pero a partir de la restauración borbónica y de Cánovas y de la alternancia Cánovas-Sagasta, pues el ejército pasa a tener un papel cada vez más conservador y reactivo, ¿no? Y claro, es decir, el momento federal posible fue ese, ¿no? En el que realmente podía haber, porque en aquel momento podíamos decir que había regionalismos que se estaban desarrollando, pero no había nacionalismos periféricos, ¿no? ¿Cuándo se da el salto? Pues precisamente ya en ese periodo de la restauración, que va acompañado además ya de la parte de la decadencia del imperio ya rotunda, ¿no? Como acabará siendo en 1898 la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y ahí es la conciencia de la crisis de la nación española, que la reflejan claramente los llamados regeneracionistas, ¿no? Joaquín Costa, desde mi punto de vista, es el pensador más interesante de todos ellos, ¿no? En cuanto que denuncia el caciquismo, denuncia esas oligarquías y trata de rehabilitar una idea, digamos, nacional popular española, ¿no? Escuela y despensa, ¿no? Es lo que para él es lo más importante para la gente, ¿no? Resolver la cuestión agraria, ¿no? Y, por supuesto, extender una serie de derechos frente al caciquismo, pero, claro, también acaba en el pesimismo y acaba pidiendo un cirujano de hierro, ¿no? Un cirujano de hierro que al final, para ir rápido, acaba siendo Primo de Rivera, ¿no? Y claro, digamos, en ese tránsito, ¿no? de finales del siglo XIX hasta la República, podemos decir que hay el paso de lo que eran regionalismos a nacionalismos, en el caso vasco y catalán sobre todo, también el gallego más débil, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que decía, con las debilidades del propio proceso de nacionalización española. Claro que existe una nación española, el problema es que en esa nación no se reconocen todas las personas que están dentro de las fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nacionalismo además ha sido hegemonizado por la derecha conservadora, ha impuesto su lengua frente a las otras lenguas, ¿no? Ha eliminado una serie de derechos particulares de esos pueblos, ¿no? Ha dado a la Iglesia casi el monopolio de la enseñanza, y en cualquier país, claro, en ese sentido el referente era Francia, la enseñanza era un instrumento de socialización en una lengua y demás, y aquí no, aquí claro, era la escuela pública, era una escuela reducida, y en cambio la Iglesia seguía teniendo un peso importante. Y evidentemente estaba una monarquía, también conservadora, ¿no? Y el ejército era un ejército colonial que iba perdiendo. La única guerra que ganó fue la de 1859-60, ¿no? La guerra de Merilla, que se conoce, ¿no? Las otras las fue perdiendo. Entonces, claro, no olvidemos también que hubo las guerras carlistas, es decir, que nos encontramos, evidentemente no se trata de decir que el caso español es excepcional, pero sí es muy específico de que hubo no solo guerras externas que se fueron perdiendo, sino que además hubo guerras civiles internas, como fueron las guerras carlistas y como acabó siendo, por desgracia, la guerra civil del 36, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, para ir rápido, yo creo que hay que entender que si no hubiera habido ese fracaso del nacionalismo español, pues
Posiblemente, en el caso catalán o vasco, se habría limitado a ser regionalismos, ¿no? Pero obviamente, además, en el caso catalán y vasco, estaba acompañado también por las particularidades del desarrollo capitalista que se había dado en este país, ¿no? Es decir, que realmente la capital burocrática era Madrid, pero las capitales industriales estaban en Barcelona y en Bilbao, en Vizcaya, ¿no? Entonces, claro, había esa interrelación, digamos, entre diferencias nacionales en conflicto cada vez más agudas y al mismo tiempo conflictos sociales, ¿no? Diferencias sociales entre distintas fracciones de la propia clase dominante, ¿no? Entonces, esa interacción de esos procesos es la que va llevando a esa transformación de los regionalismos y los nacionalismos. Pero unos nacionalismos que, por ejemplo, en el caso catalán, acabarán conformándose con corrientes, digamos, no burguesas. Es decir, Cambó es un ejemplo de nacionalismo burgués catalán que acabó apoyando a la dictadura Primo de Rivera, aunque luego se defraudó porque creía que Primo de Rivera les iba a dar algo de autonomía y no se la dio, y luego acabó apoyando al franquismo. Pero esa derecha catalana que en realidad lo que quería era pactar, pues realmente fue muy pronto desbordada por un nacionalismo, digamos, pequeño burgués, como el que representó Francesc Macià. Francesc Macià, un teniente coronel, ¿no?, que intentó incluso un levantamiento armado buscando el apoyo de los bolcheviques rusos y el acuerdo con los vascos e incluso con los marroquíes. A los marroquíes les mostró su apoyo a la independencia, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo de un nuevo nacionalismo que lleva a la fundación de Esquerra Republicana de Cataluña en pocos meses antes de abril de 1931. Es decir, que es una formación que se forma rapidísimamente de cara a unas elecciones, ¿no?, y que gana las elecciones del 31. Entonces, como sabéis, hay ahí la proclamación de una república catalana dentro del Estado español, es decir, una propuesta federal. Es decir, no olvidemos, no era un nacionalismo separatista, no era un nacionalismo independentista, era un nacionalismo federalista. Pero claro, el problema es que llega el proceso de conformación de la nueva Constitución, la Segunda República, y se niega esa vía federalista, ¿no? Hay un rechazo de esa vía federalista, cuando había muchos federalistas en ese momento, incluso en distintas formaciones políticas, ¿no? Incluso dentro del PSOE había también un sector abiertamente federalista, ¿no? Entonces, claro, luego hay que entender, claro, cómo lo que hay es, de nuevo, la presión por esa opción federalista que choca luego con lo que es la llegada de la CEDA al gobierno a finales del 1933, ¿no?, y lo que es octubre del 34, pero octubre del 34 es después de una reacción frente a la invalidación de una ley de contratos de cultivo para los países catalanes, que era una reforma agraria moderada, tampoco era una reforma agraria radical. También se da la historia de que el Tribunal Constitucional invalida esa ley. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que del regionalismo se pasa al nacionalismo, de un nacionalismo federalista se va viendo los límites, ¿no? Y claro, llegamos luego, para ir rápido también, a la transición, en la que hay una nueva experiencia posible de dar un paso hacia un proceso, si no federal, por lo menos un proceso de conformación de un nuevo tipo de relación entre los distintos pueblos. Y lo que vemos es que ahí, desgraciadamente, pese a que todos los partidos de izquierda, incluso algunos moderados, defendían el derecho de autodeterminación bajo el franquismo, cuando llega la hora de la verdad, dicen que eso no toca, ¿no? También lo dijo Pujol, ¿no? Entonces, claro, el problema que nos encontramos es que, a pesar de los intentos, yo quiero recordar ahí a Lluís María Xirinats y Francisco Letamendia,
Ahora, a pesar de los intentos de ir más allá de lo que se decía en el título octavo, ¿no? De decir, bueno, se puede empezar con un proceso de, autonomía, de Estado autonómico, pero para luego permitir que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación, eso se cerró radicalmente con el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Que como sabéis, bueno, ya lo reconoce hoy toda la gente que estuvo en aquel momento, la primera parte fue dictada por la jerarquía militar, ¿no? Lo de la unidad e indisolubilidad de la nación española y la indivisibilidad de la patria, ¿no? Entonces, claro, en la segunda parte está la inclusión del término nacionalidades, que ni siquiera Fraga está dispuesto a aceptar esto, ¿no? Que fue una concesión, digamos, pero claro, lo que ha primado ha sido esa primera parte, ¿no? Esa indisolubilidad e indivisibilidad de la nación española, identificando la nación española con el conjunto del territorio del Estado español, ¿no? Entonces, claro, podemos decir que a partir de entonces, bueno, y es verdad que ahí en Cataluña hubo una aceptación mayoritaria de esto, gracias a la Operación Tarradellas, ¿no? La Operación Tarradellas fue una fórmula de neutralización, digamos, de esa demanda de autodeterminación, pero también de parar a la izquierda. No olvidemos que en aquel momento, en las elecciones de junio del 77, en Cataluña había habido un voto mayoritario a favor de las izquierdas, ¿no? Entonces tenía esa doble función la Operación Tarradellas, hay que reconocer, con gran inteligencia por parte de Adolfo Suárez, ¿no? Y por supuesto con el apoyo de Santiago Carrillo. Y en ese marco, pues claro, pues lo que podemos decir es que luego sí ha habido un proceso de descentralización política y administrativa, político-administrativa en el marco del Estado autonómico, ¿no? Pero claro, siempre bajo el control del centro, siempre bajo la posibilidad de que el gobierno central o las instituciones del Estado central puedan bloquear el desarrollo de esas competencias y sobre todo siempre con un desfase entre las competencias asumidas y los ingresos correspondientes para asumirlas. Lo hemos visto con el estallido de la crisis, ¿no? La sanidad y la educación son grandes competencias de las comunidades autónomas. Sin embargo, no hay los ingresos, no hay la política impositiva suficiente como para poder asumir esos gastos, ¿no? Y hay ahí una resistencia por parte del Estado central, y cuando se habla de recortes, pues pasa primero a esos servicios públicos básicos, ¿no? Y además el problema es que la Constitución misma pues, prohíbe en un artículo la posibilidad de federación entre las partes, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el único derecho de autodeterminación, entre comillas, que se reconoce en la Constitución es el de Navarra, en una de las disposiciones transitorias, ¿no? Porque en aquel momento, no olvidemos, a pesar de que luego ha habido una trayectoria distinta, pero en aquel momento había una idea de que, bueno, pues era posible incluso un proceso de confederación, o por lo menos de confluencia entre el País Vasco y Navarra. Por eso en esa disposición se decía, en el futuro, si en Navarra se plantea la posibilidad de un acuerdo con la Comunidad Vasca, deberá procederse a un referéndum previo, ¿no? Y sin embargo, la ley de mejoramiento del Fuero de Navarra no fue luego sometida a referéndum. La única comunidad autónoma que no sometió a referéndum su estatuto de autonomía, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, está, por ejemplo, el papel del ejército en el artículo 8, ¿no? Es decir, que el problema es que en la Constitución, desgraciadamente, ligado a lo que es en el imaginario colectivo o dominante español, el sentimiento identitario de que las fronteras de este Estado son incuestionables, ¿no? Y que por lo tanto no se puede tocar eso, pues realmente eso lleva a que, bueno, pues eso haya calado en sucesivas generaciones, digamos, ¿no? Pero claro, eso quedó muy plasmado en una concepción que consideramos esencialista de la nación en la propia Constitución, ¿no? Porque en ninguna Constitución, bueno, es verdad que en la francesa se hablaba de la indivisibilidad, pero no de la nación, del territorio, del Estado, ¿no? En cambio, en el caso español se habla de la indivisibilidad sin definir el territorio, ¿eh?
que eso es otro aspecto también diferente de otras partes, ¿no? Entonces ya digo que el problema que ha habido es que nos hemos movido siempre en un Estado autonómico, digamos, que sí es verdad que si vemos competencias puede tener semejanzas con otros estados federales, pero hay elementos fundamentales que no son federales, que es esa precisamente corresponsabilidad fiscal, que es la suficiencia fiscal que se plantea a las partes, que debería ser un Senado federal, no este Senado, que el Senado fue concebido también como un instrumento de freno del sufragio universal que conduce al Parlamento, ¿no? Es decir, un Senado con una parte que en el primer momento fueron de designación real, ¿no? Pero que son elegidos por el sistema de listas abiertas, mayoritario de senadores, y otra parte de las comunidades autónomas, pero eso no es un Senado federal. Un Tribunal Constitucional Federal también tiene que ser un Tribunal Constitucional representativo de la pluralidad del Estado, no representativo solo de los grandes partidos, ¿no? Entonces ya digo que si nos podemos discutir entre Estado autonómico y Estado federal, hay elementos comunes, pero hay elementos diferentes, sustanciales. Por eso es verdad que, por ejemplo, se reconoce el concierto vasco, ¿no? Claro, por eso algunos decimos que es un Estado autonómico asimétrico. Es decir, es verdad que hay diferencia, hay reconocimiento de diferencias, se reconoce también la lengua, ¿no? Pero bueno, ¿qué se ha hecho desde las televisiones públicas, desde los medios de comunicación públicos, a favor del reconocimiento de del carácter plurilingüístico de este país? Casi nada, ¿no? En las universidades lo mismo, ¿no? En mi propia universidad, hace poco, decía, ha quedado vacante la asignatura de lengua vasca, ¿no? De filología vasca, ¿no? Bueno, a lo mejor no hay muchos alumnos, pero en la UNED sí, porque es una universidad, como sabéis, a distancia y se puede matricular de todos lados, ¿no? Es decir, ni siquiera, es decir, hay más enseñanzas en universidades fuera de España en las que se enseña el catalán que aquí, ¿no? Es la gran paradoja, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que en ese sentido nos encontramos con que ha habido, además, este nacionalismo español, el gran problema que ha tenido es que precisamente por el tipo de consenso que se dio en torno a la Constitución, tampoco ha hecho ajustes con el nacionalismo franquista. Es decir, no ha roto con ese legado, que aparece en determinados símbolos. Es decir, como sabéis, tenemos un himno sin letra, hay una bandera que sí, se le ha cambiado el escudo, pero para mucha gente sigue recordando a la simbología franquista, ¿no? Hay cantidad de lugares de memoria, no de las personas desaparecidas, no de las víctimas, digamos, hablando en términos ecuménicos de los dos bandos, sino solo de los ganadores, diríamos, no de las víctimas, ¿no? Ahora ha vuelto a primer plano la cuestión. Entonces, es la cuestión de la memoria histórica y revela otra debilidad del nacionalismo español, ¿no? Entonces, yo creo que para aterrizar ya en el caso catalán, ¿no? Yo creo que lo importante es ver cómo ese nacionalismo catalán hegemonizado por una derecha, que además, como sabemos, ha sido vanguardia en los recortes también sociales, ¿no? Trató siempre de ser pactista y, por supuesto, como sabéis, apoyó tanto a los gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular cuando les hicieron falta, cuando no tenían mayorías absolutas, ¿no? A cambio, pues sí, se limitaban a pedir más dinero y más cosas para ellos, ¿no? Pero claro, paralelamente, lo que hemos visto es que ha surgido en Cataluña un movimiento popular soberanista, es decir, un movimiento que llevaba tiempo, pero que bueno, de alguna manera retoma un nuevo aliento al calor de ese intento de Pascual Maragall de buscar una reforma del estatuto, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no en la oportunidad o lo que sea, pero el hecho es que se intentó y que era una reforma federalizante del Estatuto de Autonomía y del Estado español. Pero claro, se chocó con esa beligerancia conservadora del Partido Popular, ¿no? Contra una propuesta federalizante, el tabú de la nación catalana, ¿no? Cuando incluso en la versión final del estatuto se quedó solo en el preámbulo y no tenía por lo tanto ni siquiera
ninguna implicación jurídica, ¿no? Ya sabéis, la campaña que desarrollaron contra el Estatut, no solo el PP, sino los gobiernos de comunidades autónomas donde gobernaba, ¿no? Y incluso el defensor del pueblo, ¿no? Enrique Mújica enseguida se implicó en esa campaña, ¿no? Y claro, lo que hemos visto es que se fue generando un sentimiento de agravio porque a pesar de los recortes que tiene ese Estatuto de Autonomía en el Parlamento español, que ya conocéis, la famosa frase de Alfonso Guerra, por eso no hay que meterse, yo no me meto solo con el PP, ¿no? Sino desgraciadamente con la mayoría del Partido Socialista también, ¿no? Alfonso Guerra dice, el estatuto este nos lo cepillamos en el Congreso, ¿no? Entonces ya llegó recortado después del Congreso y a pesar de haber sido aprobado en un referéndum, luego fue declarado una parte importante del mismo inconstitucional, ¿no? Por el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que en aquellos momentos estaba con un déficit de legitimidad enorme, con personas claramente vinculadas al PP, el PP que no quería renovar los cargos del Consejo del Tribunal por cuando ya les tocaba, etc., ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa sentencia de 2010 lo que nos encontramos es con un movimiento soberanista interclasista, obviamente, porque el nacionalismo es interclasista de por sí, ¿no? Pero que desde luego no estaba hegemonizado por Artur Mas, ¿no? Pero a la vista de que el gobierno de Rajoy pues, no acepta una vía de pacto fiscal, que es lo que buscaba realmente, siguiendo el modelo vasco, pues ahí vemos los equilibrios de Mas para decir, ¿qué hago? ¿No? Es decir, o sigo con esto o trato de controlar este movimiento. Y bueno, lo que hemos visto después pues ha sido una dinámica de intentar controlar el movimiento, de tratar de seguir, buscar la hegemonía en el mismo, pero yo sigo pensando que es un movimiento muy plural, un movimiento dentro del cual hay una disputa por la hegemonía. Hoy mismo, bueno, hemos visto con todos los escándalos de corrupción, ya tienen que cambiar el nombre y todo, de Convergencia Democrática, ¿no? Está Esquerra Republicana, está la CUP, es decir, hay una pluralidad de actores dentro de ese movimiento que por lo tanto no tenemos por qué identificarlo con Artur Mas, ¿no? Y en todo caso, claro, lo que hemos visto ha sido la obstinación por parte del gobierno, pero ya digo, no solo del PP, sino también del Partido Socialista, en impedir cualquier vía legal. Entonces, bueno, lo que se ha vuelto a poner, lo que se ha puesto de alguna manera en actualidad ha sido el derecho a decidir, ¿no? Obviamente, el derecho a decidir también es muy viejo, porque ya se empleaba esa fórmula en el caso canadiense, de Quebec, ya se empleaba en el caso del plan Ibarretxe, es decir, que no es que haya sido un invento de la luna. Podemos discutir sobre el contenido de ese derecho, pero de alguna manera es una forma de aplicar, de actualizar el derecho a la autodeterminación, incluida la secesión. Es decir, entonces, claro, llega un momento en que dada la confrontación abierta entre el Estado español y Cataluña, pues lo que muchos y muchas creemos, aunque no tantos y tantas como quisiéramos, ¿no? Fuera de Cataluña, es que la única fórmula de solucionarlo es la solución democrática, ¿no? Es decir, se buscara una vía legal de reconocimiento de un referéndum en el cual se pudiera optar por la independencia o por la opción federal, ¿no? Y bueno, en ese sentido, claro, algunos aluden a que es verdad que, claro, ante la cerrazón de esto, las últimas elecciones quisieron convertirlas en plebiscitarias. Bien, es verdad que los partidos independentistas no sacaron más del 50% en esas elecciones, ¿no? Pero no olvidemos que una parte de los votantes de Cataluña Sí que es Pot sí puede encontrarse dentro de esa opción independentista. Y en todo caso, yo quiero recordar que en el caso de Quebec, por ejemplo, Canadá aceptó celebrar el referéndum de 1980 cuando el Partido Nacionalista Independentista quebequés solo había obtenido en sus elecciones un 41,37% de votos. Y en el caso de Escocia, en las elecciones de 2011, el Partido Nacionalista Escocés solo obtuvo el 44%. Por lo tanto,
bueno, aún diciéndoles, bueno, no habéis llegado al 50, a más del 50%, pues yo sí defiendo, y en el libro defiendo que para un referéndum de secesión, lógicamente, lo ideal sería que por lo menos hubiera un 55% a favor, ¿no? Y que obviamente la participación fuera superior al 55%, ¿no? Eso lo defiendo yo y lo defendemos mucha gente que está mal, es decir, que no bastaría, en mi opinión, no bastaría con un 50% más un voto, ¿no? Aunque tendrían legitimidad, digamos, ¿no? Pero lo lógico es que hubiera suficientemente rotundidad en el resultado como para no, digamos, para que quienes estén en contra acepten esa decisión, ¿no? Pero ya digo, en los casos que de queso canadiense hubo unos resultados inferiores a los que han tenido en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la única vía posible es esa. Y yo sigo pensando, y hay constitucionalistas como Francisco Rubio Llorente, que aunque esté en contra de la independencia o de la declaración, vamos, de la hoja de ruta que aprobaron ahora en el 9 de noviembre, hay vías legales posibles incluso en esta Constitución. Es decir, está el artículo 150.2, que permite transferir la competencia a Cataluña para un referéndum, está el artículo 92, que permite que las cuestiones de especial importancia puedan ser sometidas a referéndum, ¿no? En fin, existe la posibilidad de modificar la ley orgánica del referéndum para que se pueda dar eso, pero por supuesto para que decidan solo los catalanes. Es decir, porque claro, dentro de Madrid continuamente dicen, no, tenemos que decidir todos los españoles. No, lo lógico sería que primero decidan los catalanes qué tipo de relación quieren tener con el Estado español y en función de eso, obviamente, valorar si hay que hacer una reforma constitucional, si quieren una independencia, entonces ya está, tendrán derecho a elaborar su propia constitución. Si no quieren la independencia y quieren un modelo federal, pues habrá que entrar a un proceso de reforma constitucional o de nuevo proceso constituyente en el que pactar entre iguales un nuevo modelo de Estado, ¿no? Entonces yo creo que el problema es voluntad política. El problema es voluntad política y no oponer las leyes a la democracia. No imponer, ahora porque escuchamos continuamente, Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, tiene que ser democrático. Es decir, en la Constitución se habla de Estado social y democrático de derecho, no solo de Estado de Derecho. Entonces, claro, si lo que está pidiéndose es una vía democrática de resolución del conflicto, de lo que se trata es de ajustar la ley a la realidad nueva que se ha producido. Así es como hemos progresado en la historia de la humanidad. Evidentemente, yo no comparto esas autoidentificaciones de Artur Mas con Gandhi o con Nelson Mandela, ¿no? O sea, que eso es oportunismo y demagogia, ¿no? Pero es evidente que a lo largo de la historia los derechos y libertades los hemos ido conquistando precisamente forzando a la desobediencia a las leyes, ¿no? Entonces, bueno, pero se trata es de reconocer que estamos en un momento crítico, ¿no? Que obviamente desde la gente de izquierda, como es mi caso, pues consideramos que no se trata de hablar solo del derecho a la independencia disociado de la cuestión social. Creemos que hace falta unir esa demanda del derecho a decidir sobre si se quiere ser o no independiente también a otras demandas de derecho a decidir, sobre el tema de la deuda, sobre el tema de los servicios públicos, ¿no? Pero claro, evidentemente, sin obviar que está ahí esta línea de fractura, ¿no? Y como trataba de decir al principio, el lado nacionalista sale, sobre todo, cuando se siente agredido por el otro nacionalista, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, que evidentemente también hay que defender a los nacionalistas españoles, pero claro, el problema es que los nacionalistas españoles tienen un Estado detrás, ¿no? Y los otros no. Entonces hay una relación desigual y de lo que se trata es de defender el derecho de los que no están cómodos, no se sienten reconocidos como iguales dentro de este Estado. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí para que haya tiempo para el debate. Muchas gracias. El debat, les preguntes, qui vol encetar? Sí?
parlar en valencià, si vols. Ese sentimiento identitario de menos del 50% de los catalanes, ¿qué cree usted que hubiera sido su conducta o sus movimientos si el gobierno no hubiera enviado el estatuto al Constitucional? ¿Cree que hubiera cambiado esta trayectoria que ha llevado hasta estos logros? Sí, contesta. No, bueno, evidentemente ese ha sido un factor clave, ¿no? Es decir, que está claro que el independentismo ha saltado prácticamente del 15-20% a principios de este siglo a un 47% o más, ¿eh? No olvidemos, ya digo, que hay una parte de gente que o ha votado a Catalunya sí que es voto o se ha abstenido, que puede sentirse también independentista y lógicamente eso hay que entenderlo por dos factores, ¿no? El factor el sentimiento de rechazo, ¿no? Y de agravio que significa la sentencia del Constitucional y la beligerancia del Partido Popular y sobre todo la perspectiva de que no va a haber una alternativa, ¿no? No va a haber ni siquiera un David Cameron en la Moncloa, ni siquiera con eso. Y ahora tienen dudas con Podemos, diríamos, ¿no? Entonces, esa constatación de que con el PP se cierra la puerta. Al PSOE, cuando se atreve un día Felipe González a responder a la ordenación, enseguida le sale Susana Díaz o otra gente y dice, pero bueno, ¿qué dices, no? Y luego Podemos, desde el punto de vista, se mueve también en cierta medida, pero bueno, por lo menos defiende el derecho a decidir, pero claro, ya ven que no va a gobernar, no va a ser la primera fuerza Podemos, ¿no? Si Podemos hubiera aparecido, como hubo un momento que podría ser, ¿no? Pues, como la primera fuerza, ¿no? Pues a lo mejor habría bajado, es decir, no se ven expectativas, no se ve respuesta positiva, ya digo, al menos tipo de David Cameron, de decir, venga, referéndum, pero que además yo voy a hacer campaña allí y voy a prometer, bueno, pues más competencias y más. Al no ver eso, pues claro, aumenta el independentismo, ¿no? Es decir, pero no son independentismos de nacionalistas, exactamente. Es decir, es un sentimiento de agravio comparativo de un demos. Es decir, de un demos. Ya sabéis los términos que empleamos, distinguir entre demos y etnos, ¿no? El etnos es el nacionalismo, digamos, identitario. El demos es el conjunto de la ciudadanía que no se siente nacionalista, pero se siente maltratada por el Estado central y además, yo decía que ese es un factor. Y luego la crisis, obviamente. Es decir, obviamente la crisis aparece, bueno, pues hasta el PP dice que el sistema de financiación para Cataluña no es el justo, ¿no? Las historias que hubo con las infraestructuras de cercanías que eran competencia del Estado central. Entonces se mezcla el sentimiento de agravio, digamos, democrático y el social, diríamos, ¿no? Y por eso, claro, mucha gente de la CUP no se considera nacionalista, ellos se consideran independentistas, ¿no? Pero no nacionalistas. Pero obviamente si el camino hubiera sido otro y sobre todo si las expectativas fueran otras, bajaría el independentismo. Quan tu també aneixes sociològicament en el poble català i en el moviment independentista, jo no veig solament un sentiment d'independència nacionalista, sinó que hi ha en el seu imaginari una cosa que és comú, que hereta la resta de l'estat espanyol en la gent, que una transició que no se fa per ben feta, a uns partits a ultrança defensors d'aquesta transició i que no han sabut donar altres opcions, a un elegir entre una monarquia i una no monarquia, és a dir, al final arribes que ells volen una independència per a canviar-ho tot, com volem altres persones fora de Catalunya. I aleshores això no es diu moltes voltes en igualtat. Perquè si observem, anem a veure, per què encara després de tants anys de transició tenim encara que estar llegint els llibres de l'Adi Mainar on veus clarament que no s'ha explicat el que ha sigut la dictadura, no s'ha explicat el que va ser un cop d'estat de la república i com allò, i aleshores encara
certs partits parlen enaltint el dictador. Aleshores, això és el que està en l'imaginari de la independència del Partit de Catalunya i en l'imaginari de molta gent de l'estat espanyol, no sols d'ells. Sí, sí, no, estic d'acord, no? Està clar, no? La cosa que ha fet un escàndol és quan la presidenta del nou Parlament ha dit República Catalana, no? O sigui, ha sigut un gran escàndol, no? I està clar, no? Que el sentit comú majoritari en Catalunya és, del meu punt de vista, és més avançat en aquests temes que en el rest de l'Estat. No? És a dir, que l'alcaldessa de Barcelona apoya ara la querella argentina contra el franquismo, ¿no? Y bueno, desgraciadamente Manuela Carmena no se atrevería a eso, digamos, ¿no? Porque se le echarían encima de todo el mundo, ¿no? Que yo creo que habría que hacerlo, ¿no? Es decir, que sí, que yo creo que obviamente se quiere la independencia y sobre todo en el caso de la CUP, obviamente para decidir sobre más cosas, sobre todo, ¿no? Es decir, para generar, sí, una idea de... Pero bueno, no olvidemos que hay una parte de la élite catalana que quiere, está el economista Lluís Sala, ¿no? Es decir, no olvidemos que hay una clase media alta, diríamos, porque la burguesía catalana yo creo que está abandonando a más, ¿no? Está inquieta, está viendo que el gran capital o los grandes capitalistas no quieren estabilidad política, quieren seguridad inversora, ¿no? Y ven el riesgo de entrar en una dinámica de inestabilidad, ¿no? Pero sí hay, digamos, dentro de ese movimiento, ya digo, interclasista, sí podemos decir que no olvidemos que hay hay una élite corrupta, ¿no? Que también está dentro, es decir, que desgraciadamente Pujol ha sido el padre del nacionalismo catalán desde la transición, ¿no? Incluso antes. Entonces, claro, no olvidemos que también está ese sector, ¿no? Es decir, hay un sector que querría de alguna manera crear un estado, digamos, neoliberal del bienestar, para entenderlo, es decir, con unas concesiones sociales, diríamos, mayores que las que se plantean fuera de Cataluña, porque todo nacionalismo, si quiere apoyo popular, tiene que ofrecer algún reconocimiento de algunas concesiones materiales, ¿no? Pero vamos, ya digo, por ejemplo, en esta declaración, pues el anexo que consiguió incluir la CUP a esa declaración, de medidas contra la pobreza y demás, ¿no? Pues fue un anexo, en mi opinión, una concesión retórica, desde un punto de vista por parte de Artur Mas, porque enseguida, bueno, Miles Corley, el consejero de Economía, enseguida le ha saltado encima, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdo contigo, pero no olvidemos que sigue hay pluralidad de proyectos. Aleshores, enllaçant en això, com es pot creure que hi hagi partits que volen el federalisme? Llevem el PP, deixem els altres que diuen que sí que volen i que ho arreglarien. Si no partixen de la base de dir anem a fer una decisió verdaderament democràtica. Poble, què volem? República o monarquia? Hauríem de partir d'això. Si verdaderament volem decidir alguna cosa, i això diuen que van a arreglar alguna cosa. O sigui, aquí aquest discurs que donen que anem a arreglar alguna cosa, hauríem de partir de dir anem a fer un primer referèndum per a tot l'estat espanyol. Volem república o volem monarquia? I a partir d'ahir veurem, voleu federar-se o no voleu federar-se? A la que està ja la tercera pregunta, sí. Jaume. Sí. La meva pregunta bàsicament és en el regeneracionisme espanyol de 1900 cap a 1900, parles d'agradar molt el que és l'educació i despensa, no? I això te ho he fet explorar ara a lo que és el país jacobí per excel·lència, que és França, no? I torno a dir com té l'educació a Alsàcia, com té la despensa a Alsàcia, com està ben cuidat, i no hi ha cap sentit de l'alsacià, tot i que tinguem més morts que ningú per problemes nacionals, saps que aquí els cementaris estan plens de morts, no? Sin embargo,
n'hi ha molt de respecte, es troben molts francesos actualment, està Estrasburg, està tot el turisme, tot el que es porta. I al contrari, o sigui, què passa en el nacionalisme corso, no? O sigui, donar compte com la forma d'actuar del mateix estat és diferent, és permissiu en un costat i en altres no. El problema de sí és un problema clar. Què ha passat en la despensa catalana? Pues que no se l'ha omplit. És que ha passat en valencià? Pues el mateix. O sigui, i arriba un moment que la consciència social valenciana està passant pel mateix. Tu ho has dit molt bé. Ara, per què no n'hi ha opressió en Alsàcia i sí en Còrsega? Per què es troba el poble català en aquesta desigualtat que has explicat? L'opressió és la base de tot. Jo soc així molt econacionalista, no? Per mi la nació és el lloc on jo reivindique. Però mentre que no n'hi ha igualtat en aquest federalisme que alguns s'omplin la boca, però no entenen que tens que donar llibertat per poder-se federar. En definitiva, té raó. Gràcies. El tema d'Alsàcia. Podría que centrar es cómo no es un problema de opresión. Sí, no, de todas maneras el problema de Francia ahora estem veient, no? Perquè és un model jacobí uniformitzador també. I aquest problema, bueno, paso al castellano para ir más. No, por ejemplo, ahora hemos visto con las crisis que hay, es decir, el problema es que Francia hoy es un país multicultural, pero una multiculturalidad que se articula con una desigualdad social creciente, ¿no? Y por lo tanto, el problema es que la idea republicana en la que se han socializado sucesivas generaciones ha sido una idea uniformizadora y por lo tanto no acaban de reconocer la diversidad procedente de las inmigraciones que han venido de antiguos pueblos colonizados por Francia. No olvidemos, bueno, luego están los del mundo musulmán, ¿no? Pero en fin, los argelinos, ahora, ya digo, ahora es mucho más plural que simplemente de las colonias, ¿no? Entonces ya estamos viendo los límites también de ese modelo republicano nacional francés, ¿no? Porque quiere obligar a que se integren, no a integrarlos, es decir, no a que, digamos, a integrarlos por la fuerza, diríamos, ¿no? Es decir, la diferencia entre los franceses, ahora recientemente, antes de estos atentados, se recordaban el 10º aniversario de las revueltas de las banlieues. Y bueno, un colega que yo discrepo en otras cosas, pero vamos, Sami Nair, ¿no? Recordaba, claro, en 2005 la revuelta de los jóvenes no tenía nada que ver con la religión. Ahora sí. Ahora muchos desesperados de entonces se han cogido a la religión como vector. Es decir, por eso hay que ver la religión no como el fundamento de su ideología, sino el instrumento de expresión identitaria frente al otro francés, porque las vías anteriores lo han fracasado, ¿no? Son jóvenes que no se reconocen ni en la patria de acogida, bueno, de acogida que es suya, porque son ya segunda o tercera generación, ni en la patria de origen, ¿no? Si son sin patria y se agarran los más desesperados y los más primarios, claro, a un Estado islámico que claro que ya es que porque ha surgido, bueno, eso sería otro tema, pero no voy a entrar ahora. Sí, no, pero vamos, lo de Córcega, claro, es eso, otra historia, ¿no? Ligada a un viejo modelo colonial, ¿no? Además, claro, no olvidemos que el nacionalismo francés, claro, es una idea también sigue siendo una idea es decir, se ha basado, su permanencia como gran potencia se ha basado más en su legado colonial que en su peso económico, ¿no? Por lo tanto, ese derecho que se arroga de intervenir en cualquier conflicto dentro de sus antiguas colonias, pues claro, pues también tiene sus consecuencias perversas, ¿no? Bueno. Volia incidir en este punt. Fins a quin punt no hi ha darrere de cada nacionalisme, i este també, el desig d'unes èlits dominants, hegemòniques, de continuar mantenint el seu poder econòmic, que el veuen amenaçat, però també el seu poder sobre el territori.
que podrien perdre dissolent-se en una nació més ampla o en un estat més ample. No? Perquè, en definitiva, es vol un pacte fiscal per invertir-lo a punt. Bueno, vamos a ver, pero yo insisto, no olvidemos que las élites, es decir, hay que distinguir también entre élites culturales, si hablamos de nacionalismo, entre élites culturales y élites económicas o políticas. Es decir, las élites culturales surgen en todo nacionalismo muchas veces antes que las élites políticas nacionalistas o económicas, ¿no? Que élites en el buen sentido de la palabra, culturales, digo, es decir, que los que primero empiezan a pasar por escrito, es decir, la imprenta es un instrumento fundamental para las élites, ¿no? Es decir, el nacionalismo está muy ligado al desarrollo de la literatura, de la cultura, ¿no? Bueno, en el caso español tenemos a Pérez de Galdós, claro, Pérez de Galdós es un ejemplo digamos, del nacionalismo español en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, porque además Pérez de Galdós es el que recuerda la famosa frase de Cánovas del Castillo en su episodio sobre Cánovas, en el debate de la Constitución del 76, ¿no? Que decía, ¿quiénes son españoles? Y españoles son los que no pueden ser otra cosa, ¿no? De que eso lo cuenta Galdós en uno de sus episodios, ¿no? Es decir, que yo insistiría en que si hay nacionalismos es porque hay una historia que, aunque ese nacionalismo seleccione de la historia lo que le interese, sí que puede contener elementos diferenciales de la historia de los vecinos. Y eso es lo que recuerdan las élites, ya sea con la lengua es el instrumento más socorrido, pero pueden ser otros, pueden ser eso, determinadas guerras perdidas, ¿no? Determinadas derrotas, en fin, determinada simbología, ¿no? Y claro, luego eso interactúa con el desarrollo del capitalismo, con la conformación de élites económicas, ¿no? Pero claro, depende también de la fuerza de las élites económicas. Claro, pues en el caso de Galicia, pues claro, es una élite muy débil y bueno, lo que hace es ser sucursal de la española, ¿no? En el caso vasco, la oligarquía vasca se junta con la española, es decir, los grandes apellidos, Oriol, Urquijo, Ibarra y más, es la pequeña burguesía rural la pionera del nacionalismo vasco, ¿no? Con todos los elementos también etnicistas y racistas frente a la migración proletaria que llegaba allí, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que hay que, una cosa es reconocer que hay élites económicas que si ven que hay un movimiento nacionalista que puja, que presiona, que le puede ofrecer ciertas ventajas en el marco de la competencia económica neoliberal en un momento de crisis como esta, pueden apuntarse a ese movimiento, pueden tratar de controlarlo. Pero sería un error identificar a ese movimiento con esas élites económicas, ¿eh? Porque entonces ya es eso, simplificar, es tomar la parte por el todo, ¿no? Y en ese todo hay otras partes. Bé, pues... Jo voldria plantejar-li que no acabo d'entendre que des de Madrid es diga tan clar el concepte de nació, no? Espanya és una nació i ho simplifiquen dient que tenim una llengua comuna, que és l'espanyol, però no diu que és el castellà, i tampoc diuen, es pensa que si tots parlen castellà de forma normal, i que a voltes parlen valencià, o parlen català, o parlen gallec, o parlen euskera, per fer-nos la comunitat. Per tant, jo no acabo d'entendre aquesta postura perquè és incongruent. Jo no sé què és el que diuen a Madrid, el que m'agradaria que m'explicaris. Com és possible que ells, des de Madrid, no entenguen que sí s'ensenya una llengua diferent del castellà i protesten perquè no s'ensenya en castellà? Ells diuen que no s'ensenya en castellà. En canvi, segur que no acabo d'entendre que pugues ensenyar-se català allí, ni basc, ni gallec. És incomprensible. Quin concepte de nació tenen? Una nació homogeneitzadora i que volen anorrear qualsevol altra cultura que no sigui la castellana? Bueno, ese es el problema, es decir, además yo creo que ahí incluso ha habido una involución, por lo menos en lo que ha sido una parte importante de la izquierda social, ¿no?
Es decir, que no olvidemos que en la última etapa de la lucha contra la dictadura, bueno, pues todo el mundo antifranquista se identificaba con los cantautores, ¿no? Raimon, ya que por fin le han declarado hijo predilecto en Sàtiva, ¿no? Más vale tarde que nunca. Raimon, Lluís Llach, ¿no? Es decir, que bueno, mismo Podemos en su asamblea de Vistalegre acaba con el estaca de Lluís Llach, ¿no? Es decir, que bueno, en caso vasco menos, Miquel Laboa, en fin, es decir, pero Paco Ibáñez era un cantautor puente porque cantaba a los grandes poetas españoles, pero además, bueno, se identificaba con la causa vasca, la catalana y tal. Es decir, había elementos culturales comunes, ¿no? Y sin embargo, en ese sentido, ha habido una regresión. Es decir, ese es el problema. Es decir, el precio un poco de la cultura de la transición, que ha sido la cultura que algunos, bueno, incluso colegas como José María Malavall, llaman de cinismo democrático, ¿no? Es decir, pero en el caso este de Nacional ha sido eso, una socialización en torno a la idea de que hay una sola nación. Hay una sola nación con mayúsculas y las otras como máximo, como se atiene a algunos lo más abierto, es decir, nación de naciones, de nacionalidades, pero con minúsculas, ¿no? Y claro, no olvidemos que en la Constitución, y eso lo recuerdo también, no se habla de la lengua española, se habla del castellano. Es decir, y se habla de la cooficialidad. Pero ¿qué ha pasado? Que es que no se ha desarrollado eso. Es decir, al no romper los lazos con el viejo nacionalismo de origen franquista, entonces ha habido ahí una mixtura entre nacionalismo de legado franquista, con toda su simbología, con toda su conciencia de superioridad de la nación española por un lado, con la sacralización de la Constitución, de los artículos claves de la misma, ¿no? El considerar que tocar el tema de la unidad de España es desestabilizar, ¿no? Y claro, pues eso lleva a que, bueno, pues eso, el ministro Wert pues haya cubierto de gloria durante su mandato, vamos, más bien de odio en determinadas partes entonces, claro, ahí está, es decir, que hace tiempo que algunos insistimos en que se tenía que haber desarrollado una cultura plurinacional, es decir, que había que pensar en plurinacional, incluso en el ámbito de la ciencia política, como afortunadamente colegas nuestros tienen bastante peso en la ciencia política, estamos acostumbrados a hablar de partidos de ámbito estatal y partidos de ámbito no estatal, para no hablar de partidos nacionales y partidos regionales, que es lo que emplean muchos colegas, ¿no? Pero eso, claro, no ha pasado más allá del ámbito académico restringido en el que nos movemos. Es decir, que el problema de la terminología, ¿no? Es decir, es muy grave, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Es decir, que la realidad es muy tozuda, ¿no? Y la cosa está ahí. Yo creo que claro, lo importante es, y eso lo decía Jordi Borja, un viejo también intelectual catalán, decía, bueno, es difícil convencer a muchos españoles de que Cataluña es una nación o de que hay que practicar la cooficialidad pues también en la televisión pública y demás, ¿no? Pero bueno, por lo menos convenzámosles de que tenemos un interés común, ¿no? Que es ahora, en este contexto de crisis, pues como decía, hay una crisis de régimen, hay una posibilidad de cambio, hay una posibilidad de luchar juntos por el derecho a decidir, no solo sobre cómo relacionarnos, sino también sobre los servicios públicos, contra las privatizaciones, contra los recortes, ¿no? Por lo tanto, una forma de buscar puentes, de tender puentes, es volver a poner en el centro la democracia, la soberanía de los pueblos, frente a esa soberanía superestatal que ya es un despotismo desdemocratizador, ¿no? Porque estamos viendo en Portugal, ahora es posible un gobierno moderadamente de izquierda, con el Partido Socialista y apoyo de otros partidos, y enseguida ha salido el presidente de la República Portuguesa diciendo que cómo iba a permitir gobernar a un partido con apoyo de partidos contrarios a los dictados de la Troika, ¿no?
O sea, bueno, ya lo hemos visto en Grecia, ¿no? Es decir, no hay un respeto a un referéndum que mayoritariamente rechazaba. Entonces yo creo que la vía común posible es a través de la democracia, a través de esa reivindicación de la soberanía de los pueblos, ¿no? Y como también son pueblos, no hay un solo pueblo, sino hay distintos pueblos, en el sentido democrático, ya digo, no en el sentido etnicista del término, ¿no?